Carla, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. ¿Bien y usted? Muy bien. Irma, ¿cómo estás? Buenos días. Irma. ¿No me escuchas, Irma? Buenos días. No, Bueno, apenas estoy. ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien también. Vamos a esperar a que se unan más personas, ¿sí? Ya se está uniendo Eduardo y ahorita yo creo que van a empezar más gentes. Omar también. Luis Manuel también. Buenos días, Eduardo, de nueva cuenta. Buenos días, Omar, buenos profe. días, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien también. Natalie, buenos días. Luis Manuel también, buenos días. Natalie, buenos días. Buenos días, profe. Muy bien, vamos muy bien. 3, 4, 5, hay 7, hay 6 y conmigo son 7. Nos faltan todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Todavía nos falta la mitad, no hay quórum legal. Preguntarles antes de que lleguen todos. Ya se está anexando también Miguel. Miguel, buenos días. ¿Quién es el jefe de grupo? Ya me lo habían dicho. Carla, Carla, ¿verdad? Carla. ¿Me dices tu teléfono, Carla? Es 477 Sí. 753 753, sí. 3851. 38151. Te lo repito, 753 8151. No, 38 Ajá. 51. O sea, 753 3851. Sí. Perfecto, muy bien. Ya tienes el mío, ¿verdad? No, profe. Te lo doy, toma nota, por favor. Ujú. El de mi caso en particular es 714-2381, anteponiéndole 477. ¿Sí? ¿714 qué? 2381. De Ok. preferencia me encuentras de 2 a 4 de la tarde. ¿Sí? Y el móvil es 238 32 68, anteponiéndole el 477. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Es para en caso de alguna emergencia o algo que yo me tenga que comunicar contigo, pues ya para estar enterado, ¿sí? Bien. Sí, profe. Por favor, Carla, si hablo, ya sabes cuáles son mis dos teléfonos. No puedo hablarte de ningún otro porque no me los presta nadie, ¿verdad? Para que por favor no me contestes con que el buzón de la voz, muchas gracias. Me molesta eso, ¿sí? Ya sabes, este mono deja contestar porque si no se enoja. Sí, no me enojo, ¿verdad? Pero por favor, porque ya ven que ustedes son muy buenas para checar primero, a ver, ¿quién es? Y no, soy yo, ¿sí? Por favor, gracias, Carla. De Bien, nuevo, profe. 9 muchachos, nos faltan todavía, ya hay quórum legal. ¿Ya quieren que comencemos o esperamos tantitito, son las 11:35, les damos un minuto o ya comenzamos? Ya hay quórum legal. Buenos días, Lupita, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien. Miguel, Sí, no te veo, gracias. parece que 7, 8. A ver, ustedes me dicen, tú de grupo ya puedo hablar contigo, Carla. ¿Iniciamos o esperamos un poco más? No, ya, profe. Ya iniciamos, perfecto, bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar precisamente de lo que les había dejado. Yo les dije algo muy simple, muy sencillo, que me investigaran precisamente lo que son las técnicas científicas en la sociología, lo que se utiliza. Y efectivamente todos fueron muy atinados al contestarme cosas como son el cuestionario, la entrevista, la estadística, la encuesta, el debate, etcétera, etcétera, ¿verdad? Les faltarían algunas como la mesa redonda, el sociodrama, el debate, entre otras cosas, ¿no? Pues bueno, esas son las principales técnicas de sociología. Pero antes de llegar a la sociología, es importante de llegar a esas técnicas que ustedes me van a explicar. Es importante hablar de dos métodos. Vamos a hablar de lo que es un método. ¿Qué son los métodos y qué nos hacen, verdad? Bueno, vamos a hablar de eso ahorita. Pero para eso
Primeramente tenemos que hablar nosotros de lo que es el método sociológico. Déjenme a ver a Julio Cordero, que ya no estaba Julio. Bueno, ya llegó Julio, yo ya lo había visto, ¿no? Pero ya volvió a aparecer Julio. Entonces ya somos 9, conmigo son 10, todavía nos faltan, pero vuelvo a decir, ya hay congregado. Julio, conéctate, buenos días. Entonces les decía, primero hay que hablar de lo que son los dos métodos. Bueno, vamos a hablar, ¿cómo empiezo? A ver, déjenme decirles. Vamos a hablar de los dos métodos que existen. Primeramente les diré que cuando se habla de los métodos, les diré que hay muchos métodos, muchísimos, ¿verdad? Y esos métodos se pueden utilizar en cualquier ámbito o en cualquier disciplina de la ciencia. Hay muchísimos métodos, no sé, científico, sociológico, metodológico, etcétera, 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 etcétera. Pero nosotros en sociología vamos a hablar de los dos métodos más importantes que nos pueden a descubrir un fenómeno social. ¿Qué entendemos por fenómeno? Fenómeno no es ese monstruo que tiene un solo ojo, 4 pies, 5 manos, etcétera, etcétera. No. Un fenómeno es aquel que se da, que es algo diferente al usual que conocemos, ¿no? Por ejemplo, Enrique, buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Bueno, estamos hablando ya de dar la introducción de lo que es el método, la clasificación de los métodos. Estamos iniciando con eso, Enrique, ¿sí? Muy bien, profe. Gracias. Que la investigación que ustedes me hicieron, pues es precisamente de lo que es las técnicas, que por cierto, Enrique, aquí te tengo como que no me enviaste tu trabajo. ¿Sí es así? Según sí, profe, igual lo checo. Por favor, porque no lo recibí. Acuérdense que hay que pulsar el botón de enviar en la plataforma, sí, claro, para que llegue, porque si no, no llega y no llega. ¿Sí está claro? Entonces, de acuerdo. Chécalo, por favor. Bueno, claro gracias. Que sí. Entonces, estamos hablando de que hay infinidad de métodos y los métodos pueden variar porque sirven para cualquier ámbito y cualquier disciplina. Y les decía yo a otros compañeros que hoy vamos a hablar nada más de dos métodos, el método sociológico y el método científico, que son los que nos interesan y son de los más importantes en sociología, según mi leal saber y entender. Y vamos a empezar a hablar con el método sociológico. Se dice que el método sociológico es la aplicación de conceptos y técnicas de investigación para reunir datos y su tratamiento para sacar conclusiones sobre hechos sociales. Un hecho social puede llamársele también fenómeno. ¿Sí está claro? Fenómeno social. Un ejemplo ahorita. ¿Por qué motivo no salimos? ¿O por qué motivo no hay el grueso de gente que siempre vemos en la calle? ¿Es un fenómeno social? Sí. Ese fenómeno social, después de observar, de experimentar, trae una consecuencia. ¿Cuál es? La pandemia. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos bien. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces, este método sociológico, su validación íntima está dentro de la ciencia o dentro de la filosofía de la ciencia y de la filosofía del conocimiento. Y es sobre la cuestión racionalismo o empirismo. ¿Quién utiliza este método? Lo utiliza principalmente Emilio Durkheim. ¿Sí? ¿Y quién era Emilio Durkheim o Emily Durkheim? Pues era un sociólogo que estaba muy interesado, ¿verdad?, en descubrir esos fenómenos sociológicos. Y para hablar de un fenómeno sociológico, antes de hablar de Emily Durkheim, tenemos que hablar de otro sociólogo, que era precisamente, no nada más sociólogo, matemático, etcétera, etcétera, que era precisamente René Descartes, ¿sí? Y René Descartes, ese filósofo francés, pues inicia con lo que es el método sociológico. Y según Descartes, nos dice que para llegar a una verdad más o menos pura, ¿verdad?, se debe principiar por desechar dudas.
por desechar ideas preconcebidas, por desechar una gran variedad de cosas que nos pueden turbar nuestra forma de pensar. ¿Sí está claro? O sea, que según Descartes, el discurso del método proponía él que el punto inicial de toda meditación debe de ser la duda. Dudar de todo, del mundo, de Dios, de uno mismo. No soy comunista ni soy socialista. Estamos viendo lo que es el método sociológico y lo que decía según René Descartes. ¿Sí está claro? Bien. Sigue manifestando René Descartes que para depurar el conocimiento se debe de iniciar, por no dar crédito a lo que se ha dicho por otros. No importa que haya sido Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vuelvo a insistir. Depurar ese conocimiento, principiando o iniciando por no dar crédito a lo que se ha dicho por otros. Y aquí en México somos muy amantes a aceptar dichos por otra gente, ¿verdad? Es que me dijo mi primo Julio Cordero que las anginas se quitaban tomándome 10 litros de agua caliente. Y así se va corriendo. Cuando yo debo de, no, espérate, ¿por qué voy a aceptar lo que me dice este cuate? No, déjame durar, déjame checar, déjame experimentar. ¿Sí está claro? Bueno, después de esto, formula una de sus frases principales o las bases de su mérito, René Descartes, de la siguiente manera, que dice él: si yo dudo, pienso. Y si pienso, existo. O sea, que no podría pensar si no existo. No podría pensar sin existir. De ahí viene esa famosa frase célebre que expresa René Descartes en latín. Esta lengua universal de la ciencia y de gran elegancia, donde dice, dubito ergo cogito ergo sum. Si recuerdan esa frase, la traducción, vuelvo a repetirla. Dubito ergo cogito ergo sum. ¿Qué significa? Fue muy conocida, yo creo que la vieron en preparatoria, en las matemáticas, que significa dudo. Luego pienso, luego soy. ¿Sí está claro? Entonces hay que dudar de todo para llegar a conocer un fenómeno social. Estamos hablando de lo que es el método sociológico. ¿Quién inicia el método sociológico? ¿Lo inicia quién? Pues precisamente René Descartes. ¿Sí estamos de acuerdo? Este método sociológico es la investigación de los fenómenos sociales. Y este método es el que se debe proceder sin aceptar ninguna idea preconcebida. Vuelvo a insistir, según Descartes, debemos de dudar de todo, hasta de nosotros mismos, para poder investigar y poder llegar a algo concreto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto al método sociológico, muchachos? ¿No hay ninguna? Bueno, cuando hablamos Entonces, Sí, adelante. el método sociológico de René Descartes, su punto inicial es dudar del todo, hasta de la existencia de uno mismo. Sí, es correcto, según Descartes, ¿verdad? Ajá. Sí, y ahora vamos a escuchar lo que aquí debemos dudar de Descartes. Sí, es el Descartes, ¿sí? Pues sí, ¿verdad? De acuerdo a lo que él nos dice, ¿no? En esa frase célebre de latín, ¿verdad? Vuelvo a decir, dubito ergo cogito ergo sum. Dudo, luego pienso, luego soy. Si estamos de acuerdo. Él lo dice, no lo digo yo, ¿verdad? Él lo dice. Entonces debemos de dudar de Descartes, debemos de dudar de mucha gente para poder llegar a esto. Si estamos de acuerdo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra duda hasta aquí? Déjenme, ¿no? Ya somos 11 y un servidor son 12. 3, 6, 9, 10, 11.
no se ha unido en nadie más. ¿Alguna pregunta acerca del método sociológico? Vuelvo a insistir, ¿qué estamos haciendo con estos muchachos? ¿Un compendio de qué? De un curso de sociología, porque es así, enorme, muy grande. Ahorita vamos a llegar a las técnicas, que fue lo que les dejé de investigación. Pero para llegar a las técnicas es necesario que primero conozcamos el método científico, el método sociológico y luego el método científico. Ahorita estamos hablando del método ¿qué? Sociológico. ¿Sí, señores? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna? ¿Está claro todo? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es precisamente el método ¿qué? Científico. Y para conocer el método científico tenemos que dar una definición o un concepto. Lo voy a dar primero técnicamente, después lo voy reduciendo para que quede en palabras más propias para poderlo entender todos. Yo diría que el método científico es la metodología para obtener nuevos conocimientos que caracterizan a la ciencia. ¿Sí está claro? Se oyó muy bonito, ¿verdad? Muy padre. ¿Podemos hacerlo más sencillo? Sí. Por ejemplo, más coloquialmente, yo diría que es el proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos que permiten obtener aplicaciones útiles al hombre. A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál dejamos? ¿La técnica o la popular? Puede ser una popular que yo me aventé, que también se la aventan otros cuates, ¿sí? Y ambas nos dicen lo mismo. Si aceptamos una u otra, todos nos podemos decir cuál es eso que caracteriza a la ciencia, eso que caracteriza al método científico. Pues son... Sí, adelante. ¿La obtención de nuevos conocimientos sería? No, estamos hablando aquí de cómo podemos llegar a esos nuevos conocimientos, Carla. Ya sabemos que el concepto de esto es llegar a nuevos conocimientos que sirvan de utilidad al hombre para solucionar esos fenómenos sociales que se dan. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería una solución para llegar a este problema que tenemos ahorita de la pandemia? ¿Cuál sería una solución? Porque ahorita hay que seguir los pasos, ¿no? Primeramente, ¿en qué consisten esas características de la ciencia? Primer paso, observación. Observar, observar. Yo les pongo un ejemplo al iniciar. ¿Por qué no anda el grueso de la población por las calles? Si se han fijado que muchas calles están semidesérticas, semivacías, que por ejemplo en el centro de la ciudad ya no hay esa aglomeración de gente que solía haber, por decir algo, los días domingos, los días sábados, que baja la gente de comunidades rurales o de otros lugares al centro a comprar, a pasear, a comer alguna garnacha, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si han ido o no han ido, o no se han preguntado ustedes, ¿por qué ya no voy al centro? ¿Por qué no salgo a la Madero a ir a un lugar a tomarme un refresco, un helado, una dona, un churro, etcétera, etcétera? ¿Sí? Estoy haciendo una observación para poder llegar a una ciencia. Después, ¿cuál sería? La medición. ¿Cómo lo voy a medir? O dicho de otra forma, una hipótesis. ¿Por qué no está saliendo la gente? Pues no tendrán ganas, porque no tienen dinero, porque están malos, porque están en otra reunión, etcétera, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo? Hipótesis. Hipótesis para llegar a esto. ¿Cuál sería la otra? La experimentación. ¿Y qué es una experimentación? Pues bueno, vamos a hacer algo para saber o conocer por qué motivo la gente no está saliendo. A pesar de que me digan que es la pandemia, no, espérame, déjame experimentar. ¿Qué tal si mucha gente no sale porque ahorita no tienen dinero, porque no hay trabajo, fueron muchos despedidos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí está claro? Ya tenemos una hipótesis. La otra hipótesis, ¿cuál es? No pueden salir porque les da el coronavirus. Ya tenemos dos hipótesis. Denme una tercera hipótesis. ¿Cuál sería? Cualquiera son hipótesis, muchachos. Por la inseguridad.
Por la inseguridad tenemos otra hipótesis, ¿verdad, Miguel? ¿Cuál otra? Denme otra, cualquiera, la que ustedes quieran. No los escucho, lo estoy escuchando, ¿eh? No vamos a pensar tanto, porque acuerden que el tiempo se nos va, y se nos va volando. Porque están cerrados los locales. ¿Por qué? Porque están cerrados los locales, es otra hipótesis, y así podemos seguir formulando, ¿qué? Muchas hipótesis. ¿Sí está claro? Para después llegar, ¿qué? A un análisis, o después del análisis, llegar precisamente a una, ¿qué? Conclusión. Conclusión. Aquí lo dije también muy técnicamente. Observación, medición, experimentación, formulación, análisis, hipótesis y conclusiones. Vamos a reducirlo más coloquialmente. Yo diría, el método científico inicia primero ¿con qué? Con la observación. ¿Y qué es una observación? ¿Hacer qué? Preguntas. Formular preguntas. ¿Sí está claro? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Después de esto, ¿qué vendría? Las hipótesis. ¿Por qué está pasando esto? Después vendría la experimentación hasta llegar a hacer un ¿qué? Una conclusión de todo eso que ya vimos y por último presentar ¿qué? Los resultados. ¿Cuál es el motivo por qué no pasa esto? Y vuelvo a insistir, esto que estamos viviendo ahorita es un fenómeno social. ¿Sí? Sí, porque no lo habíamos tenido. Digo, ustedes son muy jóvenes. ¿Cuándo se habían pasado 40 días sin poder salir ni a jugar a la calle un fútbol o no ir a ninguna tienda o demás y que usáramos cubreboca y que usáramos caretas y demás? ¿Lo habían hecho antes? No. No, ¿verdad? Y ahorita sí, es un fenómeno. Y dice uno, ah, caray, a ver. ¿Y entonces qué va a pasar más adelante? Pues bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, ya estamos dando aquí de qué es un método científico o cuáles son las bases o las partes importantes del método ¿qué? Científico. Si estamos de acuerdo, vuelvo a repetirlas. Pasos del método científico: observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusiones. Si estamos de acuerdo, ¿cuál les gustó más? ¿La técnica, la otra o la más sencilla? Son pasos que debe de seguir el método científico. Recapitulando, ya dijimos técnicamente que el método científico es la metodología para obtener nuevos conocimientos que caracteriza a la ciencia. ¿Sí está claro? Coloquialmente lo dijimos de otra forma, o sea, de una manera más sencilla. Es el proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos que permitan obtener aplicaciones útiles al hombre. ¿Sí? Y estamos hablando de la sociedad. Ya después dijimos cuáles son los pasos del método científico. Hablamos de formulación, experimentación, hipótesis, hacemos de esto y lo otro, y ya hay una más simple, más sencilla. Observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusiones. Por ejemplo, podríamos decir que ahorita en la pandemia, que es un fenómeno social, estarán en el punto de análisis de resultados. Sí. ¿Por qué? Porque están viendo qué resultó de la cuarentena. No, piénsale bien. Es correcto lo que tú me dices, pero no es eso. ¿Cuál sería la etapa ahorita en los análisis de los resultados? A ver. ¿Las pruebas? ¿La qué? ¿Las pruebas? Las pruebas, Enrique. O sea, la aplicación de la vacuna. ¿Sí está claro? Ya lo hicieron en Europa, ya lo hicieron en España, ya lo hicieron en Rusia, ya lo hicieron en China. Aquí están por llegar. ¿Sí? O sea, ¿qué están haciendo aquí? Pues un análisis de los resultados. Le aplican la vacuna a un cuate, a un hombre, a una mujer, de determinada edad, de determinado sexo, etcétera, etcétera. Esté en observación durante tanto tiempo para ver qué reacciones secundarias ha tenido, para ver cómo se ha comportado, etcétera, etcétera. Y por último ya pueden llegar a una conclusión y decir, esta vacuna es la buena. Aplíquensela. ¿Sí o no? ¿Están siguiendo? ¿Esta parte no sería también como experimentación? Sí, empiezan desde la experimentación también, Miguel.
Ya hicieron el paso anterior a los análisis de los resultados, es la ¿qué? La experimentación. Cosa que lo hicieron en la fase 1, la fase 2 y falta la fase 3. Es decir, ya está la vacuna lista. Y esa fase 3, ¿cuál sería qué? Conclusiones. Esta es la buena, no batalle. Estamos siguiendo el método científico. ¿Sí o no? Sí. Está bien claro, ¿verdad? Entonces ahorita estaríamos de acuerdo a ese método científico. Vuelvo a insistir, la experimentación ya la hicieron, Miguel. Estamos ahorita en el análisis de resultados. Estamos aplicando vacuna. Segunda fase de la comprobación de la vacuna. Y luego ya viene, ¿qué? Conclusiones. No hubo ningún problema secundario a los que la aplicaron. Ninguno se cayó, ninguno dio maromas 1000 veces, ni nada. No, todos están felices y contentos. Perfecto. Conclusiones. Esta es la vacuna buena. Ahí están. Estoy siguiendo los pasos del método ¿qué? Científico. Observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusiones. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos, o no? ¿Sí? Perfecto, bien. Después llegamos a que este método científico se divide en dos partes. Un método empírico y un método teórico. ¿Sí? Fíjense bien. El método científico se divide en dos. El método empírico y el método teórico. ¿Cuál es el método empírico? Es aquel que se utiliza para descubrir y acumular un conjunto de hechos y datos. Pero tenemos también el método teórico, que analiza los resultados obtenidos del método empírico que permiten llegar a conclusiones. ¿Sí está claro? Y si le buscamos más, nosotros podríamos decir lo siguiente, que ese método teórico, pues no es otra cosa más que el positivismo. De acuerdo a Augusto Comte, él sostiene dos principios básicos para adquirir y fundar todo conocimiento. El primer principio consiste en basar todo conocimiento en la experiencia, ya sea de los datos que nos informan. Es decir, no se debe únicamente saber por saber, ¿sí? Lo cual carece de objeto, sino hay que saber para prever y prever para actuar. ¿Cierto o no? Muy simple. Vamos a hacerlo nosotros poniendo ejemplos coloquialmente. Bueno, voy a poner otro ejemplo. Julio se duerme cuando entra a clase de matemáticas, de sociología. No estoy dormido, profe. No, yo no estoy poniendo un ejemplo, Julio. Sí, un ejemplo de... bueno. ¿Es un fenómeno que Julio se duerma en la clase de sociología? Sí, ¿verdad? Entonces hay que buscarlo. Primero lo observamos, que se duerme Julio. ¿Sí? Después, ¿qué hicimos? Bueno, ya lo observamos. Ahora vamos a hacer un planteamiento del problema. ¿Por qué se duerme Julio? ¿Sí o no? Después vienen las hipótesis. Posiblemente porque está mal alimentado, porque ayer jugó muchos gamers, porque se fue a una fiesta y no durmió, etcétera, etcétera, etcétera. O porque está chateando en su máquina toda la noche, bla, 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 bla. ¿Sí? Después de esto viene ¿qué? La experimentación. Y por último, el análisis de resultados de todo lo que hice para llegar a una conclusión. ¿Cuál puede ser la conclusión? Si no encontré ningún elemento en todo lo que hice, en todo el procedimiento del método científico, pues que la sociología no le gusta a Julio. Y es por eso, por lo que se duerme. Porque no encontré ninguna otra cosa. Come bien, no juega, no va a fiestas, no esto, no, o sea, no hay nada que le impida estar despierto en la clase de sociología. ¿Sí? Ahora, sería seguir investigando. ¿Y por qué nada más se duerme en clase de sociología? Y estamos llegando a qué, así, a un paso que científico. Vuelvo a insistir. Augusto Comte nos manifiesta eso muy claro, ¿verdad? Y nos dice que precisamente hay que saber para prever y prever para actuar.
Un ejemplo, ya nos llegó el primer aviso, bueno, el aviso. Chequen ahí, por favor, el cronómetro para que me avisen cuánto nos falta, porque si no después desaparecemos así por desaparecer. ¿Sí está claro? Bien. Voy a poner un ejemplo, otro de lo que nos dice Augusto Comte. Nos dice, hay que saber para prever y prever para actuar. ¿Alguno de ustedes, Julio, tú Luis Manuel, Miguel y Omar y Eduardo, ¿tienen bicicleta? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacen antes de salir a dar un paseo? ¿Te persinas? ¿Perdón? ¿Te persinas así? Se persina, pues si no me van a atropellar, ¿verdad? Muy bien, Eduardo. ¿Tú qué haces, Luis Manuel? Igual. Igual. ¿Tú qué haces, Omar? Igual. Igual, van a ver. ¿Tú, Miguel, qué haces? Recuerden lo que dijo Augusto Comte. ¿Qué dijo? Hay que saber para prever. Pues Y primero prever necesito checar para actuar. esto. ¿Perdón? Miguel, ¿cuál es tu respuesta? Que La A. ¿Y cuál es la A? había que checar si no tiene algún defecto ni nada. Hay que prever, ¿no? Prever para ¿La actuar, B? ¿no? Primeramente, por decir algo lo más simple, voy a checar si tienen aire las llantas. No se me vaya a desinflar a medio transcurso de donde voy. Y luego, ¡ching! Entonces, si yo sé que le está faltando el aire, voy a prever. ¿Qué tendré que hacer? Pues cargarme mi bomba de inflar llantas por si llega a pasar. ¿Sí o no? Sí. Tú, Julio, tú eres biker, eres motociclista, ¿verdad? Yo te pregunto, Julio, ¿qué haces cuando sales a rodar por las carreteras de nuestro bello estado? ¿Llevas lo necesario por algún desperfecto? Pues sí, ahí Sí. todo. Sí, no voy a hacer la de malas. Ahí está. Hombre, prevenido vale por dos. Vamos, ya nos lo está diciendo coloquialmente Julio, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con que somos muy católicos. Voy a persignarme, ¿verdad? ¿Qué tal si me machucan dando la primera vuelta y pues ya caí ahí, ¿no? Y morí por la patria. No, no, no. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Emilio Durkheim en cuanto a lo que es qué, a lo que es el método que es científico. ¿Sí está claro? Bien. Sí. También diremos que tanto los métodos en que se divide el método científico y lo que es el método científico y el método sociológico y demás, se apoyan en los métodos matemático y estadístico. Matemático y estadístico. ¿Sí es claro? Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Recapitulando, vimos acerca del método sociológico, ¿sí? Iniciando ¿con quién? Con René Descartes, ¿sí? Después de esto, vimos a quién, el método ¿qué? Científico o positivo. ¿Con quién? Con Augusto Comte. Vimos cuáles son los pasos del método científico. Ya dijimos también que la clasificación de los métodos son muchos. Hay muchos métodos, no podemos hablar de nada más de uno, dos, tres. Cada ámbito o cada disciplina puede aplicar métodos diferentes. Y aquí nosotros estamos hablando nada más de dos métodos principales. Uno que es el método científico y el otro el método ¿qué? Sociológico. ¿Sí estamos de acuerdo? El primero, el sociológico, perdón, bueno. El primero de Augusto Comte, el segundo el sociológico de Emilio Durkheim. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, ahora ustedes explíquenme brevemente y rápidamente, porque el tiempo apremia, ¿verdad? ¿Qué es una encuesta? Cualquiera, no se amontonen, tranquilos. Ahí tienen a la mano su machote, ¿qué es una encuesta? ¿Qué es una entrevista? A ver, son muchas. Cortamente, brevemente, díganme lo que es, porque el tiempo apremia, ya nos queda poco tiempo. ¿Quién empieza? Acá estoy, volteenme a ver. Como en el salón les digo, acá estoy, no se volteen a un lado. Ni se agachen, ay, a ver qué pasa, a ver si no me pregunta a mí. A ver, ¿quién empieza? La encuesta es un listado de preguntas. Sí, te estamos escuchando. Adelante, Carla.
Es un listado de preguntas llamado cuestionario y posee un análisis estadístico de información obtenida. ¿Sí? Da ¿Sí? características de la población, actividades que realizan y actitudes y motivaciones. La ventaja de la encuesta es que es fiable, rapidez y población grande. ¿Y la desventaja, Carla? La información es limitada al cuestionario. El Miren, precio, con eso ya lo demás ya lo tienen tus compañeros, tienen ventajas, desventajas y el concepto y la explicación de lo que es una, ¿qué dijimos, Carla? ¿De qué estábamos hablando? encuesta, ¿De una encuesta, qué? Encuesta, ¿sí está claro? Bien. ¿Quién me habla de la estadística, de la entrevista, del cuestionario? Vámonos, apúrense porque nos restan 4 minutos, muchachos, y después ya ven que desaparecemos como por arte de magia. La entrevista es una de las técnicas más usadas en la sociología. Consiste en la obtención de información mediante una conversación profesional a un número relativamente pequeño de informantes. Puede ser una conversación estructurada o no. Las ventajas es amplia y detallada. Tiene que tener confianza el entrevistador y la flexibilidad. La desventaja es que la población pequeña, subjetividad del entrevistador, precio elevado y dificultad de analizar y codificar los resultados. Correcto, estamos de acuerdo, señores. Gracias, Julio. Muy bien, muy bien. Bien, entonces ya conocemos la entrevista, ya conocemos la encuesta. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Cuestionario. ¿Cuál? Cuestionario Cuestionario, venga. consiste en una serie de preguntas que se recopilan con el fin de obtener información. Cada pregunta tiene una finalidad específica. Ventajas. Se pueden aplicar en conjunto amplio, ser aplicables a una magnitud de variedad de temas y ahorra tiempo. Desventajas. Problemas en el diseño de la muestra. Problemas en el diseño del cuestionario. La información que se obtiene puede ser superficial. Pasos: identificación del problema, plantear objetivos generales, determinar el tipo de preguntas. Su concepto: el cuestionario es utilizado como la técnica de evaluación o bien como guía de investigación. Es la utilización frecuentemente en el ámbito Ahí le dejamos, educativo de porque las aquí... preguntas Gracias, Luis Manuel. Gracias, Luis Manuel. Muy bien, felicidades. ¿Quién más, señores? Ya conocemos lo que es qué. Ya conocemos lo que es el cuestionario, la entrevista, la encuesta. ¿Qué más nos falta? La estadística. ¿Qué más me falta? El debate. A ver, muchachos, ¿quién tiene otra? ¿Quién más? ¿Quién más? Estadística. Estadística, venga. Consiste una práctica esencial en el oficio del sociólogo que resulta de gran utilidad en todas las decisiones en la planificación y en la intervención social. Sí, magnífico. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿qué nos falta? ¿Nos falta qué? Un debate. Háblenme del debate. ¿Lo tienen? Y si no, invéntenlo, si ya conocemos qué es un cuestionario, qué es la entrevista, qué es la estadística, qué es la observación del campo, pues podemos deducir que es un debate. Y eso va para ti, Enrique. Dime qué es un debate. Con tus propias palabras, venga. No te escuchamos, no te estamos escuchando. Prende tu micrófono. Es la conversación de dos personas, profe, Sí. donde están dialogando sobre algún tema en específico, Sí. sacan ideas y todo. Sí, muy bien. Y podemos seguir hablando de algo más, ¿verdad? Sí, Natalie, ¿qué nos faltaría? Estamos hablando de qué? De las técnicas, ¿sí? De las técnicas científicas o de las principales técnicas científicas de la sociología. ¿Quién más, muchachos? Nos faltan como unos segundos. ¿Quién lleva ahí la cuenta? Tú, Carla, llevas ahí el cronómetro. ¿Cuánto nos falta? 8. ¿8 minutos? Sí. ¿Segura? Bueno, si después me desaparezco, no me vayan a culpar a mí, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? ¿Qué más? Díganme, acá estoy. Háblenme acá, no se me escondan. Acá estoy. Bueno, ya no quieren hablar. Pues ya lo demás lo vamos a ir buscando propiamente dicho ahí, ¿no? Sí, ya tenemos, vuelvo a decir, ya vimos lo que es la unidad número 2, principalmente conocer que hay una diversidad de métodos, que los dos métodos más principales que se utilizan o que vamos a conocer nosotros es el científico y el método sociológico. Ya sabemos lo que es el cuestionario, la entrevista, la estadística,
las encuestas. Háblenme de una muy simple, la observación de campo. Natalie, ¿qué es la observación de campo?